Pues aquí estamos con Kevin López, comparte el apellido conmigo. Y hoy vamos a hablar de algo que tenemos por aquí, que son de zapatillas Puma. De dos modelos en concreto de Puma, Puma Run. Y nos vas a explicar un poco de cómo funcionan o cómo son realmente estos modelos. Tengo por aquí, en primer lugar, el Velocity Nitro, que son estos de aquí. Vamos a sacarlas. ¿Tú tienes ahí alguna mano o no? Precisamente estas tengo puestas. Puedo quitar si quieres y la vemos. Sí. Las mías están un poco más sucias. Pero Estás sí. sin entrenar todavía, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, cuéntanos un poco este modelo de zapatilla, para qué tipo de corredor va enfocado y bueno, un poco sobre ellas. Cuéntanos un poco sobre ellas. Vale, yo esta zapatilla la veo que es como la típica zapatilla para todo. O sea, en principio una zapatilla para rodar, para calentar o para hacer ritmos menos los ritmos en teoría altos, que ya te irías a una zapatilla más de competición, como la que veremos después. Esta es una zapatilla para rodar. Incluso creo que se adaptaría bastante bien a gente que sea pesada, ¿no? Que sea grande. Que siempre hay algunos modelos que son para zapatillas, para gente un poco más pesada. Yo creo que esto se adaptaría a todo. Creo que el año pasado estaba la Velocity 1, está la Velocity 2 y creo que han hecho una mejora increíble porque lo que te he comentado antes, la espuma sin placa no funciona y la placa sin espuma tampoco. En este caso, quisieron utilizar la espuma nitro, que sería esta azul que vemos por aquí, y en el primer modelo solo pusieron la espuma nitro, ¿no? Que es la espuma buena, la última, la que han desarrollado. Claro, esta espuma es muy buena, pero realmente es muy reactiva, pero sin una parte sólida, rígida, como la placa de carbono, se queda un poco inestable. ¿Qué han hecho en en esta segunda versión? Le han puesto una espuma foam, más típica de antes, ¿no? Una espuma más antigua que parece que ya no se utilizan, pero para este caso, para darle estabilidad, es muy, muy, muy bueno. Entonces tenemos la espuma azul, que es la nitro, la reactiva, y que es la que te da rendimiento, es muy confortable, te da reactividad. Y esta blanca de aquí, que sería la que te da realmente la estabilidad para cuando vas en terrenos un poco más inestables o si tu pisada no es del todo muy buena, te la estabiliza. Entonces una zapatilla que para hacer kilómetros todo lo que quieras y más y Digamos que después esta es también te permite... una zapatilla de Puma de entrenamiento. Sí, la típica, claro, yo la utilizo eso para rodar, para los calentamientos, incluso para algún fall, algún rodaje un poco más alegre, también lo he utilizado, te permite correr relativamente rápido y, y ya te digo, para mí creo que es un zapatillo, de verdad. Creo que a Puma le faltaba eso, una zapatilla muy buena para rodar, para el día a día del corredor, para hacerlo todo, y con esto lo han bordado. De verdad que lo han bordado. Pero digamos que tiene por aquí, resumiendo, tiene la espuma de toda la vida, La que es Puma esta, Eva, sí. la que le da un poco la rigidez, ¿no? Uh-huh. O la estabilidad, ¿no? Sí, la rigidez y la estabilidad, Y luego si lo esta que se ve notas, por aquí es la nueva espuma Foam, sí, que es la que un... da un poco el impulso y, dijéramos, la comodidad Claro, lo que han hecho con las espumas nuevas es que han buscado rendimiento sobre todo, pero la verdad que es que no es como antiguamente, que para buscar una zapatilla con rendimiento te buscabas una zapatilla muy rígida. Al final terminaba siendo lesiva. Con la espuma nueva lo que han conseguido es una espuma muy, 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 muy adaptable, muy, muy cómoda, pero a la vez infinitamente reactiva. Entonces es una espuma que la puedes utilizar para cualquier zapatilla. El handicap que tiene es que quizás tienes que meterle una espuma un poco más dura. Si lo tocas, lo blanco es duro, que es la espuma Eva, y el Fuan, la nitro, que sería un nitrógeno inyectado, es muy blandita. mucho más ligera esta espuma. Es muy blandita. Sí. Mm. Tenemos que olvidarnos de eso, de que el concepto antes era blandito, confortable, no reactivo, y ahora es totalmente diferente. Ahora lo confortable y blandito puede ser muy reactivo y de hecho lo es. Y es lo que han ¿Tiende a conseguido. deformarse mucho la nitro? Deformarse mucho en cuanto a durabilidad, Sí. me pregunta.
Sí, porque yo, por ejemplo, hay una zapatilla, yo personalmente, yo la retiro sobre los 450, 500 kilómetros, yo retiro ya zapatillas. Yo no suelo alargarla mucho porque también mi pisada es una pisada pronadora y suelo chafar Puede mucho sufrir, la ¿no? zona de talón. Entonces, una vez que llevo 450, 500 kilómetros, ya se nota la espuma, al menos de mis zapatillas, se nota ya chafada y se nota arrugada. ¿Tiende Claro. mucho esta nitro a deformarse o con el tiempo? Yo con este modelo precisamente, esa pregunta no te la puedo contestar porque llevo poco tiempo, llevo como un mes utilizándolo. Aún así son bastantes kilómetros, seguramente ande sobre 350, 400 kilómetros. Pero sí que es verdad que la Nitro la he utilizado en otros modelos y es una espuma que dura bastante. O sea, yo no la cambio. Es verdad que yo creo que piso, bueno, bastante soy conservador con las zapatillas, vamos, yo le suelo hacer de 800 para arriba. Y, y las zapatillas que tengo Nitro realmente no he encontrado, al final las he cambiado antes por la suela que realmente por la espuma. Al final una espuma que es muy adaptativa, entonces se adapta a cualquier cambio, a cualquier modificación y vuelve a su estado original. Y en cuanto Entonces creo que es bastante duradera, ¿no? Kevin, ¿qué te parece? Es decir, ¿qué nos puedes decir sobre el tejido, el revestimiento que llevan, la lengüeta? La lengüeta veo que es una lengüeta fina, Sí, que eso se agradece. yo soy el Apple, me suele gustar bastante como el que vamos a ver ahora después, ¿no? El de la Nitro Elite, que de hecho lo están sacando en modelos para rodar también. Eh, pero sí que es verdad que después para una zapatilla que la voy a utilizar tanto, que le voy a meter tantos kilómetros, que realmente el 80% de mi entrenamiento va con esta zapatilla, me gusta más volver al original, ¿no? Que sea un poco grueso, que sea cómodo. La lengüeta sí que yo imagino que por los comentarios que vamos haciendo los deportistas lo van teniendo en cuenta. La lengüeta esta sí que es bastante rígida, o sea, bastante, no sé cómo explicarlo, pero bastante liviana. Sí, sí. Y bueno, el tejido es que no tiene mucho más que decir. Es una zapatilla muy, 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 bastante cómoda. O sea, el tejido es bastante cómodo. Ya te digo, me gusta mucho más este reborde grueso para este tipo de zapatillas que realmente el borde finito de la zapatilla de competir, que ahora se está llevando mucho a la zapatilla de rodar. Creo que eso ha sido un acierto de Puma, haber dejado lo clásico, que parece que ahora tenemos que cambiar todo y lo clásico también funciona.